Estamos a 21 de febrero del año 2021 y quiero pedir en esta misa por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, por el Padre Darío, por el Padre Guillermo, por el Padre José Luis Pacheco, por el Padre Manuel, por el Padre Miguel, por el Padre Tarcisio, por el hermano Maurilio, por el Padre Urbano y por el Padre José Luis Sánchez, todos ellos misioneros josefinos, para que pronto se restablezcan, por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de Teresa Hernández Macías. Quiero pedir también por los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados. Quiero pedir por la salud de todos los enfermos, especialmente por los enfermos del COVID-19 que están separados de su familia. Quiero pedir también por las víctimas de trata para que Dios con su poder las libere. Quiero pedir también por la salud de Carlitos López Marañón. Quiero pedir por el eterno descanso de todos nuestros hermanos que han fallecido, especialmente por Valentina Tobar Morón, por Socorro Medina Tinoco, hermana Josefina, por Arturo Aguilar Ortega, por Genaro Sosa, por todos nuestros hermanos que han fallecido a causa del COVID-19, para que el Señor les dé a sus familiares el consuelo y la paz. Pedimos por cada uno de ustedes, por sus intenciones y por los que van a vivir con nosotros esta Eucaristía. Y cantamos: danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Vamos a iniciar esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, damos juntos gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Oremos. Ponemos en las intenciones todo lo que dijimos al inicio de esta celebración. Ponemos las intenciones que ustedes tienen y pedimos especialmente por aquellos que pasan situaciones difíciles, para que el Señor los fortalezca en todas sus luchas. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de alianza perpetua que yo establezco entre ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la tierra. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del Génesis. Y hay algo que se llama la alianza. Y esta alianza se supone que es un pacto o un acuerdo entre dos personas. A veces los acuerdos necesitan que las dos personas tengan la misma voluntad. ¿Y cuál es la voluntad que Dios tiene para con su pueblo? Pues que esté vivo. ¿Cuál es la actitud a la que se compromete el pueblo? A tener actitudes de vida. Nosotros veíamos que en el tiempo de Moisés, pues la humanidad fue destruida. Y veíamos cómo el autor del libro del Génesis interpretaba como que Dios se hubiera arrepentido de crear al hombre. Y yo les decía cuando comentaba esta palabra que esa es la mentalidad que el autor del libro del Génesis tiene, en que el hombre pues se había pervertido, se había puesto del lado de la maldad, había hecho cosas que no le agradaban a Dios y por eso había sido destruido. Pues bien, aquí va a haber un pacto de vida. Dice el Señor: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados, fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? ¿Verdad? Es como cuando, por ejemplo, nosotros vemos una señal común que hay de un pacto entre dos personas cuando se casan, pues se ponen un anillo, ¿verdad? Es un signo visible. ¿Y cuál va a ser el signo visible de que Dios va a dejar a los hombres vivos y ya no va a destruirlos? Viene aquí y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco entre ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. ¿Verdad? Eso que nosotros vemos
generalmente después de grandes tormentas o de lluvias a veces muy, que son a veces muy leves, de repente aparece un arco iris con sus colores, ¿verdad? Los distintos colores que cruzan el cielo, ¿verdad? Y nos sorprende por su belleza y por su majestad. Y vemos cómo nos recuerda este pacto que Dios hace con el hombre, esta alianza, ¿verdad? Es una de las primeras alianzas. Ya después vamos a ver que va a ser una alianza con Abraham y después va a ser una alianza en el monte Sinaí. Y dice aquí además: pondré mi arcoíris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arcoíris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Y por eso yo les decía que era un pacto de vida, ¿verdad? Donde Dios se compromete a no destruir y el hombre se compromete pues a vivir de acuerdo a Dios. Esta es la primera lectura. Nosotros tenemos después en el Salmo 24: descúbrenos, Señor, tus caminos. ¿Y cómo nos va a descubrir el Señor sus caminos? Decía el mismo salmista: guíanos con la verdad de tu doctrina. ¿Dónde tenemos esta doctrina? Pues en la palabra de Dios, en su ley, en sus mandamientos, en su voluntad. Allí es donde el Señor nos va a descubrir sus caminos, ¿verdad? No es que nos vaya a hablar directamente, si nos habla a través de las circunstancias y nos habla a través de su palabra. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Como hijos confiados en Dios, estamos dispuestos a lo que Él quiera. ¿Y cómo vamos a saber lo que Él quiere? Pues a partir de su voluntad y de las circunstancias que ya decía. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Esto ya es algo que sabe el hombre bíblico desde los tiempos más antiguos. La bondad y la ternura de Dios son infinitas. Pues pide, bueno, pues según esa bondad y esa ternura, acuérdate de nosotros, ¿verdad? Es la súplica de alguien que está necesitando de Dios. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Y ya les decía cómo indicaba a los pecadores el sendero: pues a través de su misericordia, de su bondad, de las cosas que hace por su providencia, es decir, cómo provee al hombre. Y cómo, aunque esté en pecado, Dios le muestra situaciones nuevas, de situaciones de gracia, para que se convierta del pecado a tener acciones buenas. Indica a los pecadores el sendero, pero no solamente, guía por la senda recta a los humildes. Acordémonos a través de la palabra y a través de las situaciones. Y dice, y finalmente, y descubre a los pobres sus caminos. Porque a veces cuando uno se quiere creer más que Dios, pues no alcanza a comprender y no alcanza a ver el designio de Dios. Pero para que aquel que es humilde, para aquel que tiene pobreza espiritual, inmediatamente capta qué es lo que Dios quiere. Inmediatamente capta cuál es el querer de Dios y por dónde tiene que caminar. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, esto que dice Pedro es muy importante. Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Hablábamos en la primera lectura de una alianza. Hoy la alianza que establece Dios con su pueblo es la alianza de ese Cristo que va a dar su vida por nosotros. Él, siendo inocente, Él no teniendo pecado, Él no teniendo culpa, Él no teniendo nada que pagar, sufre por amor a nosotros, da su vida por nosotros. ¿Para qué? Como dice aquí, para llevarnos a Dios. Su muerte no nada más es un sacrificio sin ton ni son, un sacrificio que no tiene sentido. El sacrificio de Cristo tiene este sentido de llevarnos a Dios. Y dice además,
murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Entonces fíjense cómo es la inmensa misericordia de Dios. Los judíos tenían una visión, que estaba el mundo de arriba, donde habitaba Dios, el mundo intermedio, donde habitan o donde habitamos los hombres, y el mundo de abajo, que era el mundo de los muertos. Entonces, ¿cómo dice aquí que Cristo, cuando muere, va a ese mundo de los muertos y va también a predicarles? A esos que están encarcelados, a esos que murieron en tiempo de Noé, que no conocieron del todo a Dios. ¿Y cómo va también por ellos? ¿Verdad? Cómo da su vida por todos. Aquella agua era la figura del bautismo, que ahora lo salva a ustedes, es agua del diluvio, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. Entonces, como por una parte pone el agua del diluvio y el agua del bautismo. Y al que recibe el agua del bautismo, pues muere a sus pecados también, ¿verdad? Y resucita a una vida nueva. Sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, el Señor, nuestro Dios, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Es decir, que Jesucristo es Señor, como tenían esa mentalidad los antiguos, del mundo de arriba, del mundo intermedio y del mundo de abajo. Es el Salvador, es el Dios que está sentado a la derecha del Padre. Esto con la segunda lectura. Finalmente, con el Evangelio de San Marcos, dice que Jesús tiene el impulso de retirarse al desierto, donde permaneció 40 días. Recordemos que el número 40 para la mentalidad bíblica era un número importante, porque el 40 quería decir que era o representaba para la antigüedad como una generación. Recordemos los 40 años que el pueblo pasó en el desierto para llegar a la tierra prometida. Y en estos 40 días también es un periodo del tiempo de Jesús en que se va a enfrentar a una cosa, esa es la tentación. Porque se decía que en el desierto a veces se pensaba que se encontraba Dios, pero también ahí que uno encontraba esa tentación, que de repente pues era como un desafío a seguir el camino de Dios o abandonarlo. Y dice que fue tentado por Satanás. La palabra Satanás quiere decir el que acusa. Cuando uno está en un juicio, hay uno que defiende y hay otro que acusa. Pues Satanás aquí es puesto como el acusador. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles los servían. Vemos cómo Jesús, pues aparte de la tentación, pues tiene también el peligro de esos animales, pero también están los ángeles que lo custodian. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía. Vemos cómo con el arresto de Juan no va a terminar la proclamación de la preparación del reino de Dios, sino Jesús sigue, ¿verdad? Toma como la estafeta, como se dice. Y Jesús va a decir, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios no es un reino en el que nosotros, como nos imaginamos, un rey, una reina, unos señores ricos, unos señores que tienen todo lo necesario, que tienen todo el poder. El reino de Dios es la acción, el poder de Dios que viene al mundo. ¿Para qué? Para renovarlo, para salvarlo, para pactar con Él una nueva alianza. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del Génesis, este signo de la alianza, que es el arco iris. Yo les decía de los esposos que cuando traían su argolla, pues significaba que estaban casados. A veces cuando nosotros traemos, por ejemplo, yo ahorita que traigo esta alba y esta estola, significa pues que soy sacerdote y que estoy ahorita celebrando con ustedes y que es un signo, ¿verdad?
Y a veces también hay otros signos que nos hablan de del cargo que ocupa una persona, o también de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos ante ese signo. Y este signo que se nos ha recordado es el signo del arco iris, de que Dios jamás va a volver a destruir la tierra. Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de ver ese arco iris, recordamos ese pacto de vida. Pero yo les decía que en este pacto de vida nosotros también tenemos que tener actitudes de vida. Porque si el Señor ya nos prometió que no va a destruir la tierra con un diluvio, pues nosotros no tenemos que destruirnos. Porque a lo mejor el Señor está cumpliendo su parte, pero a veces nosotros no la estamos cumpliendo. Y por eso hay actitudes de muerte de gente que siembra el terror, de gente que se organiza para cometer crímenes, de gente que hace daño a las personas, de gente que está esperando nada más a ver cómo se aprovecha del otro o de la otra, de gente que no le interesa si alguien muere, de gente que no le interesa pisar a otros por estar encima. Y por eso nosotros tenemos que tener nosotros en nuestra mentalidad, en nuestro corazón, en nuestras actitudes de vida, para que disfrutemos este pacto que Dios ha hecho con nosotros de darnos vida todos los días, de no querer destruirnos, que nosotros no seamos, como decía algún pensador, el hombre es el lobo del hombre, ¿verdad? Como que estuviera ahí para morderlo, para descuartizarlo, para asesinarlo. Y creo que no es a lo que nosotros tenemos que llegar. Nosotros tenemos que tener también actitudes de vida. Tenemos que hacer un pacto con nuestros hermanos. Así como Dios ha hecho un pacto con nosotros de vida, nosotros también tenemos que hacer un pacto de vida con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 24, enséñanos, Señor, tus caminos, o descúbrenos, Señor, tus caminos. Y yo les decía que nosotros vamos a descubrir los caminos por la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de escuchar la misa a veces todos los días, o a veces cada semana, o a veces algunos cada mes, no sé. Pero siempre tenemos la oportunidad de escuchar la palabra. Y la hemos escuchado desde que éramos jovencitos. Y esa palabra tiene que calar en nuestra mente, para que nosotros descubramos el camino del Señor. El camino del Señor no va a bajar el Señor y va a echar un rayo de luz para que nosotros nos sorprendamos y digamos, este es el camino de Dios. No. Dios no va a hacer un milagro prodigioso para que nosotros descubramos el camino. El camino de Dios se hace a través de lo que escuchamos en la palabra, de lo que conocemos en los mandamientos, de los valores que nos han enseñado nuestros padres, de las opciones que nos han invitado a ser gente maravillosa como nuestros tíos, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros abuelos, nuestros hermanos, tomar las mejores decisiones para descubrir cuál es el camino de Dios. Porque el camino de la maldad siempre va a estar al acecho. El camino de la maldad siempre va a estar ahí. Pero como decíamos aquí en el versículo final, el Señor indica a los pecadores el sendero. Siempre está la oportunidad que está dando Dios a través de distintos medios para que el pecador abandone sus caminos de muerte y llegue a ese camino de vida. Guía por la senda recta a los humildes. Esto, el que tiene esa humildad, pues va a caminar por la rectitud. El que tiene esta pobreza va a descubrir inmediatamente qué es lo que Dios le pide. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, esto que dice San Pedro es una cosa maravillosa, profunda, sorprendente. Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. ¿Quién da la vida por otra persona?
Y dice el apóstol San Juan, difícilmente hay quien dé la vida por otra persona. Y el amor de Dios se ha manifestado en nosotros que cuando nosotros éramos todavía pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Y esto es lo que también Pedro certifica, que Pedro refuerza con esta idea que nos presenta el día de hoy. Muere por nosotros los injustos. Él, siendo el Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre y que se hizo hombre por nosotros y dio su vida por nosotros, y allá en el cielo sigue cuidando de nosotros. Y por esto es bien importante que nosotros, esas aguas que hemos probado del bautismo, que nos han quitado nuestro pecado, pues nosotros recordemos nuestro compromiso bautismal. ¿Y cuál es ese compromiso bautismal que nosotros tenemos? Que somos hijos de Dios, tenemos que portarnos como tales. Que somos cristianos, es decir, tenemos que tener actitudes de amor, de respeto, de compasión, de comprensión, etc. Que somos templos del Espíritu Santo, vivir de acuerdo a ese Espíritu y no vivir de acuerdo al espíritu de Satanás, que ya se va a ser mencionado en el Evangelio. Y que somos lavados del pecado original, que si bien está la tendencia al mal, por el bautismo nosotros tenemos la fuerza para atender al bien. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Marcos, de repente a veces nosotros como Cristo somos tentados. Cristo no solamente sufre la debilidad de la carne, ¿verdad? No solamente toma nuestra condición humana y sufre como nosotros, es débil como nosotros, de repente tiene situaciones difíciles que enfrentar, sino que también sufre la tentación. Pero Cristo vence, ¿verdad? En el desierto. Satanás estaba ahí, ¿verdad? Yo les decía que era el acusador. Y de repente a veces nuestros pecados a nosotros nos están acusando cuando estamos en la tentación. Y nos dicen, mira cómo eres. Tú no te hagas el santito. ¿Para qué le haces al loco si ya sabes cuáles son tus debilidades? Tú no eres la mejor persona. Y nos está acusando continuamente. Pero ojo, aquí también decía que los ángeles los servían. Y nosotros también tenemos un ángel de la guarda que nos dice por dónde tenemos que caminar. Y es una cosa importante, porque nosotros podemos vencer la tentación, porque no estamos luchando solos. Cristo lucha de parte de nosotros y nosotros podemos vencer esa tentación. Y nosotros estamos invitados también a proclamar este mensaje que Cristo predicó hace 2020 años. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y creen en el Evangelio. Esto que estamos celebrando hoy en la Cuaresma, ¿verdad? Estos 40 días de gracia, son para que nosotros también, no solamente al haber recibido la ceniza y al haber escuchado las palabras conviértete y cree en el Evangelio, sino que esas palabras de conviértete tienen que ser una actitud continua en esta vida. Creer en el Evangelio tiene que ser algo que nosotros estemos abriendo también el corazón día a día para comprender cuál es la hondura de este Evangelio. ¿Qué es lo que este Evangelio quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras actitudes? Y de esa manera demos testimonio de que el reino de Dios no es algo que proclamó Jesús, sino es algo que con las actitudes cristianas, que con las buenas opciones, que con los buenos pensamientos, que con las buenas actitudes estamos realizando ya en esta vida. Los invito a que hagamos nuestra profesión de fe y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna?
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Las intenciones que hemos presentado en esta misa al inicio y todo lo que ustedes tienen en su corazón, se lo presentamos al Señor y cantamos el canto del ofertorio. Por los niños que empieza la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar, gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos y hermanas en Cristo, cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida, tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.